todas estas cosas igual sirven para mantener de manera estructurada lo que sería el desarrollo del juego, que sea de manera progresiva. Y, ya. Primero que todo, o sea, esto es como parte contradictorio. Esto es según mi experiencia. Esto se lo puedo contar según mi experiencia. Esta parte es media contradictoria porque siempre dicen eh, que uno debe crear las mecánicas en base al objetivo del juego, pero a la vez ustedes pueden hacer primero las mecánicas y de esas mecánicas enfocar el objetivo. Es algo netamente de mi experiencia, como lo he visto yo, pero es algo contradictorio que se puede tener en cuenta. Eh, ¿Qué más? A ver, segundo. Bueno, perdimos a uno. Un momento que pongo la presentación de nuevo. Bueno, dentro del planteamiento, espera, un momento. Ok. Bueno, dentro del planteamiento muchas veces uno tiene que empezar diciendo qué quiere hacer. Y uno puede empezar a tener muchas ideas, pero tiene que centrarse en las cosas, en la esencia de lo que uno quiere realizar. En eso están los conceptos básicos. Y estos conceptos básicos pueden ser tan simples como el salto o correr o disparar o habilidades o estadísticas. Pero pero esto es la parte de planeamiento. Ah, eh, Cuando uno tiene planeado más o menos qué quiere hacer, tiene que empezar a hacer los bocetos, porque hay que empezar a ver cómo plasmar las ideas en imágenes o texto, porque muchas veces pensamos bastante fácil algunas cosas, pero luego no sabemos cómo transmitir esa idea. Y esto es importante cuando uno trabaja con compañeros, porque hay que de alguna forma mostrarles qué uno quiere realizar. Incluso para esto pueden servir unos bocetos feos o preliminares, de palitos o lo que sea, con la simpleza de mostrar tu idea y crear su primera versión en la realidad. Después, más adelante, se puede ir mejorando o tomar eso y empezar a trabajar. Bueno, un análisis serio, realmente tu idea es buena. Hay dos puntos acá. Lo primero es, no tienes presupuesto infinito para agregar cualquier mecánica. Las mecánicas toman tiempo y recursos, eh, especialmente las que son las más complejas o cuando son muchísimas. Y si son complejas y muchísimas, también está el tercer factor de que si tienes que interactúan entre ellas. Entonces necesitas programar las diferentes posibilidades. Hay otras formas de realizar esto, pero aún sigue siendo complejo, aún haciendo de la forma ideal.
que son el uso de patrones de diseño, como puede ser Strategic o Decorator, para temas de RPG, que en algún momento igual podemos hablar de eso más adelante. Y el segundo punto, no todos los juegos pueden hacer una sola persona, no pueden ser hechos por una sola persona o por un grupo pequeño de gente. Esto toma más por el tiempo que uno va a realizar y el desgaste que eso conlleva. Porque aún teniendo gente o solo, si el proyecto es demasiado grande puede tomar años y este puede morir por entrar en el Valle de la Muerte. No me acuerdo bien cómo le llamaban en inglés. Dead Valley. O que uno pierda la emoción de estar trabajando en ello y se convierte en una frustración. Entonces hay que elegir bien, bueno, ir recortando o simplificando algunas cosas para hacer que el proyecto siga adelante. Una, una recomendación que puedo hacer acerca de eso es que se enfoquen si ustedes quieren agregar, no sé, alrededor de 10 mecánicas, es un ejemplo. Si quieren agregar alrededor de 10 mecánicas, vayan centrándose en las más pequeñas, cosas de que puedan hacer alrededor de una mecánica por día, o 1 o 2 días, pero que o sea, no empiecen por las mecánicas largas que les tomaría, por ejemplo, una semana hacer, porque si no les resulta dentro de ese tiempo o se equivocan en un error y tienen que buscarlo, eso va a generar frustración y no van a poder seguir bien adelante con el proyecto. Entonces, es necesario enfocarse en la parte pequeña para terminar con la parte grande. Eso. También quiero agregar que algunas mecánicas ya están hechas y uno puede ir pensando cómo incluso mejorarlas, pero ello conlleva mayor complejidad. Para comenzar, viene bien ver cómo se realizaron mecánicas de otros videojuegos, como la puede ser Salto. Que el salto, yo al menos hace un tiempo había trabajado sobre el salto por diferentes alturas e intentaba hacerlo a mi manera, que era que durante el salto uno pueda cortar la altura a la que llega. Pero el problema de esto es que quedaba de forma muy irregular y forzada. Pero un tiempo después me puse a investigar sobre saltos con Sergio y me mostró que en Mario se usaba un salto que se preparaba, que al soltar la tecla uno saltaba y durante el tiempo que estuviera presionada aumentaba o se cargaba el salto. Entonces, a veces uno tiene unas grandes ideas, pero hacerlas bien es lo que cuesta y que funcionen. Y si es muy complicado, hay que empezar a buscar gente que ya ha hecho antes este tipo de mecánicas. Además, ¿cómo se llama esto? Siempre, o sea, siempre, por lo general, siempre dicen como sueñen en grande. En esta parte yo se los recomiendo que no, porque desde mi experiencia yo tuve un problema con eso y fue de que yo vine en primer semestre, así como ustedes, dije, ya, quiero hacer mi juego y va a ser el juego terrible grande, va a ser el nuevo Game of the Year. No piensen eso. Piensen de que, por ejemplo, un juego como el de Last of Us que salió ahora, el God of War 4, son juegos que se hacen en estudio con cientos de personas y se demoran años en salir. Y uno, uno que está trabajando en un grupo
uno, dos, hasta 5 personas no va a lograr eso en menos de un año. Entonces, céntrense en hacer un proyecto que sea pequeño y vayan desarrollándolo. Porque si no, también se van a frustrar al hecho de no poder ir avanzando al ritmo que a ustedes les gustaría. Más que nada por eso. Esa sería como la recomendación de que se centren en un proyecto que sea pequeño, no en hacer un juego gigante con la mejor calidad gráfica, porque se van a frustrar. Bueno, las primeras reglas cuando uno empieza aquí, que suele decir todo, es intenta no centrarte en un MMORPG online de súper realista, que realmente ese tipo de proyectos son muy complicados de hacer y demasiados grupos lo hacen y fracasan en el intento. Ah, presente. Sí, Triste historia, triste historia. siempre pasa. Sí. Muy poco, incluso, además, aunque logres hacer el proyecto, luego tienes que crear una comunidad y eso también es complicado porque para hacer un MMORPG, y especialmente si tiene batallas campales de miles de jugadores, necesitas una comunidad gigantesca y conseguirla puede ser muy complicado. Y ahí muchos también han caído. Bueno, pasemos al siguiente punto. Un momento. Aló, aló, ¿se escucha o no? Sí, Buena, buena. Ya, ilustrar la idea y detallarla. ¿A qué me refiero? Aquí ya estamos comenzando con la parte de documentación. A lo que me refiero con esto es precisamente que tú, cuando ya tienes la idea clara y es algo viable, trates de describirla en un documento en texto. ¿Qué es lo que tienes planeado hacer con tu idea? ¿Qué referencias vas a tomar para tu juego? ¿Cómo va a ser? ¿Las plataformas que va a tener, etcétera, etcétera? Ya, bueno, como decían antes, la idea es, aunque sea al principio, comenzar a describir cómo va a ser tu juego en un documento. ¿Qué te está inspirando para hacer el juego? Por ejemplo, no sé, yo estoy haciendo un juego de plataforma y digo, y no tengo, por ejemplo, cómo describir el salto, hipotéticamente. Digo, quiero que el salto funcione como en Mario Bros., por ejemplo, que es como decía el Seba, el tema de que cuando mantenís presionado el botón, salta más alto. Y cuál va a ser tu público objetivo del juego. Por ejemplo, no es lo mismo ponerte a diseñar un juego como Bloodborne que un Spyro. A pesar de que los dos juegos son buenos, no tienen el mismo público objetivo. En esta parte lo que no me refiero en sí a dibujar el nivel al tiro, sino que llegar y describir, por ejemplo, cómo va a ser cada sección. Por ejemplo, yo tengo un juego de plataformas que tiene un hub y que de ahí podéis llegar a 4 niveles y después se activa un jefe, como en Crash. De hecho, en general esta parte de documentación la estoy haciendo en base al Crash, el Wrath of Cortex, gracias por el, sé que mi inglés es malo, el Wrath of Cortex, que es el mismo, uno de los creadores, filtró el documento pues, en un video, el canal GameHut, que era alguien que trabajaba en la empresa. Bueno, me estoy yendo un poco a la punta del cerro, pero a lo que quiero llegar es que tú en esta parte tú describes por ejemplo, cómo van a conectarse los niveles, cómo vas a hacer, si vas a hacer un nivel de, no sé, un mundo de hielo, un mundo de fuego, cosas así. En esta parte del documento es donde lo haces. Después tienes que crear la historia. Por ejemplo, no sé, yo tengo un mono que va a rescatar a, no sé, a su amigo. En esta parte tú tienes que escribir básicamente qué es lo que quieres, no escribir la historia en sí, o sea, cambios de trama, etcétera, sino que simplemente hacer un boceto de cómo va a ser la historia en general, no hacer la historia detallada. Por ejemplo, el concepto básico que acabo de dar, no sé, que el personaje va a ir a rescatar a su amigo, algo sencillo. La ficha del personaje, no, cómo no hacer un Kirito. Bueno, aquí uno describe la personalidad del personaje, como, no sé, por ejemplo, si tiene una pistola, cómo sabe usar la pistola, etcétera. El trasfondo del personaje. Y en general lo recomiendo hacer esto junto a la hoja de personaje, o sea, al diseño del personaje en sí.
Así uno puede complementar entre el diseño y entre la ficha. Por ejemplo, no sé, yo no tengo ni idea cómo crear un personaje, veo la ficha y es como, tiene tal personalidad, le gusta tal cosa, tiene tal más, listo, un diseño. Y de esa misma forma, el diseño también puede complementar al personaje si ya lo tienes dibujado. Eh, Como dije antes, se puede hacer de forma paralela el tema de los bocetos con la hoja de personaje, pero los bocetos están más que nada enfocados a, por ejemplo, cómo se dibuja el personaje en sí, mientras tanto la hoja de personaje está más enfocada en el tema de la personalidad, cómo se comporta, el tema de los gustos, etcétera. Mientras tanto, la hoja de bocetos está enfocada en cómo se dibuja el personaje en sí, cómo se ve en tal ángulo, qué facciones tiene, es más que nada algo estético. Después de esto es bueno comenzar ya a definir cuál va a ser tu modelo de ganancia si vas a hacer el juego de pago. Si es un fangame, esta parte realmente no importa, pero si lo que planeas es hacer un juego que sea comercial, aquí sí que comienza a tomar relevancia el tema de las ganancias. Ver si tu juego va a funcionar por publicidad o ver si va a funcionar por pago previo, por comprarlo. Así uno evita hacer eh, algo tan forzado al tema de los micropagos, al tema de la publicidad y que no sea una experiencia molesta, que como desarrollador independiente deberíamos tratar de evitar lo más posible eso. Y de hecho, una casa creadora también debería evitarlo, pero bueno, siempre existe EA Games que no te va a hacer, que no hace eso. Después que tú ya tienes el modelo de pago planificado, y es bueno comenzar o sea, el modelo de negocio planificado, y es bueno comenzar a buscar integrantes en tu equipo. Una vez que ya tienes planificado cómo vas a hacer para ganarle dinero y todo, si vas a contratar a alguien, es buen momento comenzar en después de tener el modelo de pago, he visto eso porque así no hay problemas con, por ejemplo, mira, no me está llegando el dinero, etcétera. El estilo gráfico. eh, lo dejo aquí después del tema de los documentos y todo, porque, por ejemplo, Arc System Works lo que estaba haciendo para generar los gráficos del Dragon Ball FighterZ y del Guilty Gear es modificar mucho el tema de la cámara. De hecho, tú no puedes mover la cámara en ningún momento por lo mismo. Hay ocasiones en las que el estilo gráfico irrumpe de forma forzosa el gameplay, como en lo que acabo de escribir, para adaptarse a lo que se busca de parte del desarrollador. Por ejemplo, en el Fighter se buscaba imitar uno a uno las viñetas del manga o dibujos del anime. Entonces lo que hicieron simplemente fue deformar el modelo 3D y desde ahí comenzar a mostrar la cámara de ángulos convenientes para que no se vea algo raro de la deformación del modelo. Entonces, de esa forma pudieron emular perfectamente el estilo del manga de Dragon Ball y pudieron crear también el estilo del Guilty Gear. Aquí también se planifica qué shaders tienes que programar, si vas a tener que programar partículas, si vas a tener que hacer cualquier cosa que tenga que ver con los gráficos. Aquí es bueno planificarlo. El diseño de niveles, esta parte es interesante porque a pesar de que puedes ignorarlo, es súper aconsejable tomarlo en cuenta. Se basa más que nada en enseñarle a tu jugador que cómo tiene que jugar. Puse las imágenes Super Mario con Dark Souls porque encuentro que son los juegos más notorios, que el juego no te está enseñando con un tutorial a presionar un botón. Mario, por un lado, tenéis el tema de que no puedes avanzar para atrás, por lo tanto el juego te está diciendo que vayas siempre para adelante. Primer punto. Segundo, después hay un Goomba que te está diciendo presiona algún botón para hacer algo. Tiene esa misma cara precisamente porque te está diciendo que es un elemento negativo. Y entonces así, presionando los botones, aprendes a saltar. Y puede que a correr, pero no es algo seguro. Más adelante de lo que probablemente te encuentres con el Goomba, te va a aparecer la caja amarilla con un signo de interrogación, que con eso te está diciendo que no es algo precisamente malo, sino que puede ser cualquier cosa. Y la primera caja, de hecho, por eso tiene una moneda mira, se sumó un punto. Y al lado está el hongo, sin la cara, precisamente para enseñarte que no es algo malo, tampoco. Y así te das cuenta de que hay un power-up y el tema de lo que habíamos comentado del salto se te enseña con las tuberías que están después.
A ver, están comentando y no veo mucho porque tengo una resolución baja acá. A ver, Mega Man aplica mejor eso de... claro, pero como digo, solamente estoy mencionando aquí dos ejemplos de cómo enseñarle a tu jugador cómo jugar sin precisamente escupírselo en la cara y decirle, no, tienes que presionar cuadrado para pegar y X para saltar. Eso no es lo más recomendable dentro de la industria. ¿Por qué? Porque rompes con la inmersión del juego. La idea del juego es que tú no te sientas como primero, que no te sientas como un niño pequeño jugando todo el tiempo, y segundo, que te metas dentro del mundo. Y cuando tú le estás poniendo al frente a un hub que te dice explícitamente qué hacer con letras grandes, tampoco es lo más ideal. Y como estaba diciendo, el tema del salto te enseña poniéndote primero una tubería pequeña que fácilmente puedes saltar y después una un poco más grande y ahí aprendes que si mantienes presionado el botón puedes seguir saltando. Y en Dark Souls se te enseña con... primero que nada, tampoco te dicen nada. Es como a ver, es como cuando te bloquean los demás botones hasta que apretas. Sí, exacto. Eso no es lo idóneo cuando... Tampoco es bueno agregar que una mecánica que para enseñarte ya te bloqueen el resto de botones. Lo ideal sería hacer algo que te obligue a llegar a esa mecánica. No obligar al jugador diciéndole presiona cuadrado, si no, no te podéis mover ni se va a seguir corriendo el juego. Eso es una mala práctica. Y volviendo al tema de Dark Souls, pues, tampoco te enseña a jugar y lo que hace es ponerte de a poco desafíos de, por ejemplo, no sé, si no te aprendes a cubrir, te vas a morir en tal pasillo sí o sí. Si no aprendes a golpear, te van a matar en cierto punto sí o sí. Y entonces se le da al jugador todas las oportunidades posibles para seguir avanzando, ya que el juego no tiene contador de vidas y tampoco vas a tener armas suficientes para hacer la gran pérdida. Y el juego así te va enseñando a palos prácticamente cómo jugar, pero también en parte esa es la esencia de Dark Souls, que el juego tampoco se contiene contigo. Y de esa forma, aparte de conseguir una esencia de tu juego, o que sea, puedes ilustrar la esencia de tu juego, también puedes enseñar de una forma totalmente orgánica cómo se juega. ¿Alguna duda? Creo que he ido súper acelerado en el PowerPoint aquí. ¿Ninguna? ¿Nada? 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 ¿Alguien me escribe? ¿Se escucha? ¿O estaba hablando al aire todo este tiempo? Sí se oye. Sí, se escucha. Perfecto. Claro, pero realmente depende de qué es lo que quieras conseguir. El diseño de jefe. Los jefes, a pesar de que no son algo estrictamente necesario, para mi punto de vista, sí sirve bastante. Sirve más que nada como un checkpoint para ver si aprendiste bien las mecánicas hasta ese punto. A ver, ¿qué están diciendo? A ver. Eh, Exacto. Sí, Benja, toda la razón. Uno se da cuenta tarde o temprano cómo funciona el juego. Con algunas mecánicas que sean un poco más complejas, como en un juego de peleas, no sé realmente cómo vendría a ser ahí la práctica, pero por lo menos ahí yo creo que ya sería más necesario enseñarle a tu jugador los botones, pero tampoco obligarlo. Recuerden que no es la idea obligar a alguien a hacer algo en un juego. Sí, Lo que mira, está diciendo... ¿Mm? cuando uno juega juegos online o de juegos de pelea, puede llegar a un punto de frustración por no tener un espacio donde probar las mecánicas. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Y hay quien delante estaba hablando como enfermo y no se escuchaba. Saludos. Mm. Sí, pues, o sea, lo que estáis diciendo de los juegos de pelea, claro, son más complicados porque a veces tienen combos para hacer con la habilidad y ciertos botones, pero eso es como tipo Mortal Kombat. En Mortal Kombat no te dicen aprieta tales botones y así un especial. O sea, tú te metís lista de combos y buscas el especial si tú querís. Si no, te podéis quedar apretando todos los botones como enfermo, te podéis quedar apretando todos los botones del control y viendo qué sale. Mm. Entonces tampoco te obligan en ese sentido, sino te lo ponen como porque está ahí nomás, para que lo Sí, queráis pues, nomás. yo recuerdo que cuando aprendí a jugar juegos de pelea realmente fue por el típico boca a boca, no es que me haya puesto a ver cómo se hacía cada cosa. Nomás, por ejemplo, que estaba jugando con los cabros y de repente decía, oye, cosa no sé si era un Hadouken, y decía, no sé si era un Hadouken, y ahí me explicaban.
Entonces, más que nada por eso yo aprendí a jugar juegos de pelea. No sé si habrá alguna forma, entre comillas, oficial de aprender, pero Yo apretaba todos los botones. sí, la clásica, pero. Y después ver cómo te salía. Sí. Como yo jugando marcaba. Sí. Oye, nos fuimos en la volada de nuevo. Sí, se supone que ahora teníamos que hablar de jefe y me decía esta weá que bonita. Ya, dale, te apaño con los jefes. Ya. Si El quieren, diseño de jefe. ¿Ah? dale. ¿Ah? Sí, dale. Ah, ya. El tema de los diseños de jefes, a pesar de que no es algo obligatorio, yo lo aconsejo porque sirve más que nada como un punto de control para ver si el jugador ha aprendido lo que tú quieras que aprenda en cierta sección. Por ejemplo, en Dark Souls, porque no, no se me ocurre un buen ejemplo ahora, eh, eh, era de enseñarte la mecánica de que cuando mueres se te restan almas. El jefe también cumple con la función de ver si controlas bien la mecánica para golpear, para cubrirte y todo eso. Estoy hablando del jefe de esta cuestión del... Ah, ¿cómo se llama este guatón que aparece al principio? El ¿El demonio que de le cuánto caí era. desde arriba? Sí, ¿O no? el mismísimo, el No me acuerdo. mismísimo. Sé que si le El caís chiste de es arriba que, con un espadazo le quitáis como 3 cuartos de vida. el chiste es que ese tipo está ahí para ver si manejas bien las mecánicas y también para enseñarte que a veces ocurren cosas sin que te lo esperes, para que Ah, estés alerta. sí, po. Además, Ento- otra cosa para que sirven los jefes es para hacerle sentir al jugador que está marcando un progreso en el juego. Ujú. Porque, por ejemplo, si a ti te ponen así un juego de oleadas de enemigo y así una parte de 10 oleadas y no ponía un jefe. Y después siguen otras 10 oleadas más. El jugador no va a saber si está progresando o no en el juego, en la historia, si es que tú no le ponías un jefe. En cambio, si pasan 10 oleadas, un jefe dice, jaja, maté al jefe. Ahora viene en la otra oleada del otro nivel, estoy progresando. También sirven como para marcar un punto de progreso en el juego los jefes. Sí. Avancemos, que creo que ya nos estancamos mucho aquí en la diapositiva de jefe. Después de ya tener más o menos todo planificado, vendría ya la creación de animaciones y modelos 3D. Claro, no todos quieren, no creo que alguien quiera que su juego se maneje en pose todo el rato, o sí. Bueno, el tema de la animación y modelaje 3D en general es algo bastante, ¿cómo decirlo de forma family friendly? Latero, no sé, pero y también en animación 2D te demoras mucho en realmente poco avance. Entonces, aconsejo en este tema, si estás trabajando con 2D, trabajar con cuadros clave. El cuadro clave, ponte tú, tienes una animación que tiene un inicio, un intermedio y un final. Entonces tú trabajas con esos tres y no con el resto de la animación mientras tú programas. Lo digo por experiencia personal porque el año pasado cuando estaba haciendo el juego de peleas me enfoqué en tratar de hacerlo con la animación completa al tiro y fue un fracaso de tema de tiempo porque en un mes recién llevamos dos animaciones y yo creo que a los cabros les consta que fue así. Sí, confirmo. Sí, entonces en este caso, ya que estamos hablando de equipos pequeños, aconsejo trabajar con animaciones a medias y después cuando ya estemos en una parte más de terminaciones, como la parte de corrección de bugs y todo eso, ahí recién implementar las animaciones terminadas, mientras tanto el desarrollo de animaciones como el juego en sí sea paralelo. No es algo que sea técnicamente aconsejable a nivel de profesional, pero sí es algo que es aconsejable a nivel de indie, porque si son un grupo de tres personas, dedicarse a animar es pesadísimo y modelar aún más. Entonces, es aconsejable que lo hagan así si están trabajando solos. Si los contrata una empresa, ya sería poco ético hacerlo así. Sí, no, y además, cabe decir que, por lo menos a mi punto de vista, es más complicado hacer animación en 2D que en 3D. Sí, es horrible. Porque Excepto que estés trabajando con pixel art en estilo 8 bits o 16, ahí no es tan complejo. De hecho, 8 es más fácil por el tema de sí, los pero colores y todo eso. a lo que me refiero es que, por ejemplo, tú a una animación 3D, tú grabáis una animación y se la ponía a un esqueleto. En cambio, el 2D tenés que dibujar frame por frame la animación, ¿o no? Sí, o sea, realmente depende de tu técnica de animación, pero si estáis trabajando con animación tradicional, ahí sí. Sí, por eso es como un poco más complicada la animación 2D que la 3D. Sí.
Entonces, claro, ahí ya tienen un punto por si quieren trabajar con 2D. Sería mejor que consiguieran a alguien que supiera, aunque sea las bases de animación tradicional, o comenzar a aprender por ahí. Porque, excepto que estés trabajando con un estilo gráfico que sea un pixel art súper tamaño gigante, los píxeles, no va a progresar muy rápido si no tienes las bases. Ahora, sobre la composición de música y efectos sonoros. Si soy sincero, el tema de música yo no sé nada, pero técnicamente va en paralelo junto a la animación y creación de modelos 3D. Ya se supone que esto se hace cuando tú tienes una idea de cómo van a ser los niveles, cuando tienes una idea de cómo va a ser la historia, cómo va a estar todo ordenado. Ahí tú comienzas con la composición, cuando ya estás seguro de cómo va a ser la cosa. Fuera de eso, yo no puedo decir nada de composición musical. No sé, aquí alguien que nos pueda hablar sobre el tema, se agradecería. Sí, pues, o sea, es que esto de la música, o sea, por ejemplo, la música ambiental y de la cinemática es un tema que va bastante ligado a lo que es la historia del juego que ustedes creen. Por Y el ambiente. ejemplo, sí, pues y el ambiente. Dependiendo de la historia, por ejemplo, en una parte de tensión no van a poner una música y tu, tururu, tu. No, una Excepto que parte tu de juego tensión tiene. Sí, en esa parte, así por ejemplo, una parte de tensión tiene que ir una música acorde a la situación del momento. Es como súper dependiente el tema de la música a lo que es la historia. Y ya los efectos de sonido, eso ya encuentro yo un poco más al gusto. Porque si usted, no sé, pues tiene una espada, pueden hacer diferentes sonidos para el golpe de una espada, no sé. Pues eso tiene como un poco más de libertad, pero no van a poner una música ahí, no sé, pues no se van a echar una cueca en una parte que están todos en un funeral. Oh, lo peor es que eso sí lo vi en una serie una vez, weón. Pero eso es como el Eh, tema de la música, más que nada. Y ahí después se buscan los músicos que le hagan la música, pero yo no sé nada de música. ¿De qué nos pide la palabra? Hable nomás, compadre, no hay problema. Esto es más que no formato similar a un podcast, pero bacán. Así que hable nomás, señor Roberto Cabrera. Que no nos dejaron hacer las clases en Twitch. No, po. ¿No? ¿No? ¿Aló? ¿No? ¿No? ¿Aló? ¿Sí se escucha? No, sí, sí, sí. No, pero es que me sonó el Discord, parece. Ya, ahí Pensé que se sí, había ¿se salido escucha? el... Sí, sí, sí. Sí, ahí sí. Ah, ya. Sobre el tema de la música, creo que lo dije una vez que tocamos esto antes. Donde hay un Ujú. montón de efectos de sonido que se pueden encontrar gratis en internet. Y está la posibilidad siempre de buscar música clásica. No sé, la humanidad tiene como siglos y siglos de música y sobre todo por el tema de derechos de autor, mientras más antigua la música, es más probable que haya que estén liberadas para su uso. Por eso hay canciones que se ocupan tanto. O sea, de repente no hay que inventar la rueda de nuevo necesariamente, a menos que tenga el presupuesto para hacerlo. Ah, sí. Sí, pues sí, Eso. sí, Claro. esa es la diferencia. Sí, Sí, pues, po, igual no creo que no te venga el Beethoven a cobrar este derecho de autor, pero se levanta ahí el esqueleto es y un todo buen punto estúpido. ese. Sí. Pero, sí, ¿Sabes o que sea, por igual es complicado. ejemplo, hay temáticas que son libres, no en música? Por ejemplo, está lleno de juegos de horror de Lovecraft y lleno de series y spin-off y cuestiones, porque es material que está libre. ¿Cachai? Todo el material de Lovecraft está libre de derechos de autor. Se puede usar para lo que queráis. Entonces, en el caso de la música, hay mucha música que está en la misma situación. Ah, sí, pero es como un tema más de personalización, si tú querís. Por ejemplo, si tú querés que tu juego tenga su música propia y que sea específicamente la que tiene que ir ahí, eso ya es parte tuya. Y Sí, además es si tenía parte el de ser presupuesto y quisquilloso. sabía hacerlo, y si tenía alguien que lo haga. Eso es lo complicado. No todos saben cómo escribir una partitura, seguir una partitura, realizar buenas combinaciones de instrumentos. Eso es lo complicado de crear música. Pero sí pueden usar música sin copyright. De hecho, yo cuando hice mi primer juego, le puse música sin copyright, ¿no? Estuve como un día buscando música sin copyright. El Dark Souls. Sí, la cuestión creo como un Walter. Increíble, increíble Eh, videojuego. Increíble, increíble. ¿Seguimos? Dale. Parece que no va a ser muy larga esta sesión. O sea, mira, llevamos la diapositiva 17 de 24. Bélico. No sé, yo veo la 18.
ahora sí. Ya. Antes de empezar a programar así rígido, es bueno revisar todos los detalles previos. Aquí pongo de enfoque a la historia, pero lo ideal sería revisar todo en retrospectiva, ver si todo encaja, si todo va a ser utilizado, porque puede que en una de esas agregues, ¿no? Para algún personaje que dentro de la trama al fin y al cabo no va a ser gran cambio. Y analizar bien si lo vas a usar todo eso que tienes planificado usar o no, porque después cuando ya estés programando y si por ejemplo veis que tal cosa te molesta, ya va a ser más difícil cambiarlo que si solamente tenéis un par de words listos. A ver, no respondió nada. Undertale. A ver, recuerdo que Undertale había una parte en la que. Puta, no veo bien. Ya, ¿Pero lo ahora vio? sí. Ya dale, gracias. No veo bien. Dice, recuerdo que en Undertale había una parte en la que salía una canción de Ace Attorney. No sé si lo dije bien, pero mis disculpas, no lo conozco. Pero no recuerdo que hubiera una demanda por parte de Capcom. Es que realmente el tema de derechos de autor es un poquito complicado porque está por un lado el fair use y el tema del uso paródico. Puede que haya caído dentro de eso por el tema del contexto, pero no es una apuesta segura. Realmente depende del contexto en el que se haya usado. Si simplemente se usó a los GTA en una radio, no. Ahí sí tendría problemas, pero y también depende de lo que opine Capcom al respecto. Aquí estamos. El rey Revisar. no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Oye, no puedo Dale. bajar esta web. Ah, ¿verdad? No nos pueden bajar porque no estamos en Twitch. Ajá. Ah, Copyright. ya, Es que me acordé de una eh, canción. La otra estaba jugando GTA. Eso. Ya. Dale. ya. Siguiente Eh, programa. revisar tu material antes de empezar a trabajar porque así cuando ya en retrospectiva, si ves que un tema no funciona, simplemente lo sacas y no es gran pérdida en comparación a cuando ya está programado. Ahí ya perdiste tiempo, puede que tengas problemas con las clases, dependiendo también de si estás trabajando estructural o por orientado a objetos, pero puede provocar varios errores. Entonces, bueno, antes de empezar a programar en sí, ver que todo calce bien. Como dijimos antes, agregar online no es la mejor idea. Lo más probable es que tu proyecto termine mal porque servidores, porque presupuesto y distintos factores. Pero si lo vas a agregar, sería bueno que lo hicieras antes de o paralelo junto a programar el juego en sí. Esto no va tanto enfocado en temas de indies, sino más en un nivel más, entre comillas, profesional. Pero si lo van a hacer, cosa que no aconsejamos por nada del mundo, no hagan juegos online como indie, Ya lo intenté eh, 3 veces. trabajen en el servidor de forma paralela. Creo que más que nada en eso va este punto, pero no lo hagan, no lo hagan. Ya, y por fin llegamos a la programación. Para este tema, aconsejaría que hicieran junto a que mientras tanto están programando el juego en sí, hicieran un nivel de prueba, de mecánica. Aparte de todo, por ejemplo, tengo 8 niveles planificados y aparte hicieran un noveno y fuera exclusivamente para probar si tal mecánica funciona y si es entretenido. Recuerden que el fin de un juego es ser entretenido. La- dentro de, da un poco lo mismo todo el resto si quiere un juego horriblemente aburrido que está mal diseñado y que no explota al 100% las mecánicas, The Last no. of Us 2. ¿Mm? The Last of Us 2. Gran Sí, escenario. Pésima historia. exacto. A mi parecer. Aunque el tema del The Last of Us está como para conversación para después, ¿por qué falló The Last of Us específicamente? Tiene un factor súper claro el por qué falló, pero creo que podríamos hablarlo después si nos queda tiempo de aquí a las 6:30, digamos. Como dije, aparte del nivel de prueba, los niveles que hay en implementar los aconsejo hacer como los hace generalmente Valve. Valve lo que hace es que coloca cajas de distintos colores y con eso va haciendo una estructura de nivel. Y si ven que si el nivel es entretenido, el juego se sigue avanzando. Por ejemplo, puse la flecha al revés. Bueno, la flecha va Abajo, arriba. sí. Por ejemplo, ya. Tengo un nivel A que cuando lo probé con beta testers me dijeron que era aburrido y que no funcionaba. Ese nivel se va.
Y por otro lado, otro nivel que me dijeron que funcionaba bien, que les gustó, o cualquier, si ven que tienen muchos comentarios positivos, simplemente se le hace una reskin encima y desde ahí ya comienza a tomarse como un nivel final dentro de todo. Ahí se comienzan a hacer las terminaciones, pero es recomendable hacer el tema de los testeos con cosas súper minimalistas como cubos, como assets sin texturas, etcétera. ¿Alguna consulta? Este tema importante, cabrón. ¿Consulta? ¿Consulta? ¿No? 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 O los efectos, esta parte es buena. Cuando la programáis es buena, es entretenido. Sí, entretenida esta parte. Ya. Eh, Supongamos que ya tenéis tu nivel tus niveles hechos, tus mecánicas programadas, tenéis todo listo. Aquí ya vendría a ser más una etapa de terminaciones. Por ejemplo, el tema del shaders, a pesar de que yo todo masoquista lo empleo al principio, porque, a ver, ¿qué pasa si mi PC se me incendia por los efectos? No sería nada nuevo, compañero. No, eso es normal. Piensa que mi Entonces, PC suena como un F16 cuando abro en un real. ¿he escuchado mi PC con el emulador de Play 3? Yo no lo quiero ni abrir. 105 grados, 105 Ay, qué grados. rico. Oh, Y exquisito. con refrigeración líquida. Con refrigeración líquida. Existe y explota. Volvamos ya. Ya, supongamos, a pesar de que yo todo masoquista hago el tema de los shaders primero que lo previo, el tema de programar y el tema de las cosas que van antes, esto realmente es como una terminación de, encuentro que se ve muy plástico, voy a programar en shader y de ahí ya estaría listo. El tema de los efectos realmente no es tan necesario hablando mecánicamente y técnicamente tú podrías publicar un juego así. Ahora, es más que nada, como digo, un capricho, una terminación, el tema de los efectos especiales, el tema de los shaders y todo ese tipo de cosas. Pero si lo vas a agregar, un tanto mejor. A ver. Ejemplo. Eh, ¿No? ¿Te refieres con existe? ¿Mm? ¿A qué se refiere el Pablo con existe? Claro, No lo ahí sé. claro, me estoy muriendo, no entiendo. Pero por ejemplo, yo les doy un ejemplo de un efecto, o sea, que yo agregué, que fue una vez que yo tenía planeado que mis juegos se ambientaran en un lugar nevado. Antes de agregar, por ejemplo, que cayera nieve, hice que el suelo de la nieve fuera reactivo. O sea, ¿reactivo en qué sentido? Que si yo camino o arrastro un objeto, ese objeto deje huella en la nieve. Entonces, esas cosas son ya al Terminaciones. gusto, son innecesarios. O sea, es que de cierta forma es innecesario, pero le añade un poco de bonito al proyecto. Se ve Aquí bonito, ¿para qué le vamos a preguntan mentir? si existe emulador de Play 3. Claro que sí, existe como hace 3 años y Sí, se llama RPCS3, lo voy a escribir. Porque eh, ahí está, así se llama el emulador y sí, existe. suerte con el God of Y- War 3. Oh, el de Last of Us no acaba ni en una titán, ¿supiste? Pero si el God of El War uno 3 va como a 30 FPS con una y con 2080 una, Ti. y con una titán, el de Last of Us, si no estoy mal, iba como a 10 FPS y con los shaders bajados y todo, va súper mal. Eso no. Y yo aquí con mi 1050. Sí, una lástima. A ver, el tema de la... no veo bien porque esta cuestión del... Más encima que tengo un monitor de estos chicos 720, esta cuestión del Teams me pega a los medios cuadros y me tapa la vista cuando voy a leer. Y Sí. mira, lo del Play 2, o sea, yo por lo menos, Sergio, Ujú. tenía eco. Estoy escuchando lo que estoy diciendo de nuevo. Qué novedad. Sí sé que este micrófono tiene eco. Y Ya, ya, da lo mismo. no hay que hacerlo. Eh, por ejemplo, el PS2, yo mira, tengo una 1050 y me descargué caleta de juegos de PS2 y los corrí en su emulador y todos me iban arriba de 60. Por ejemplo, yo me descargué el God of War 2, lo jugué con los shaders a tope y en 4K
y mi arriba de 60. Entonces, los juegos de Play 2 para los computadores de ahora son un poco más fáciles de emular que los de Play 3. Los de Play 3 ya es como un mundo diferente. A mí Play 3 me corre el Dengeki, pero me corre bien, pero a un coste horrible, unas temperaturas del infierno. Sí, pero yo te estoy dando el ejemplo, por ejemplo, el God of War 3, a mí con una Ah, 1050 me va como a 2 FPS. sí, pues si hablamos del God of War, el Red Dead Redemption y el The Last of Us, ya es hablar de otro nivel, es hablar de Sí, una po. generación después de gráfica. Obviamente la arquitectura del Play 3 es muy potente, pero es demasiado compleja incluso para hacer los juegos encima de ella. Y por eso es tan complicado Sí, emularlo. sí, porque Semu tiene unos gráficos similares y me corre bastante mejor, que puedo jugar casi todo de Semu al tiro. Y sí, de hecho con una 1030 puedo jugar casi todo el catálogo de Wii U. Ah, sigamos, pues verdad que todavía no llegamos a la parte, la parte de hablar tonteras, ya. Igual llegué como una diapositiva y en la conclusión. Ya, tenemos todo listo. ¿Qué Ay, qué prosigue? rico. Sí, el beta testing y Lo buscar los Ubisoft. bugs. Oh, sí, es la parte más divertida. La No, verdad, cuando hablando en quería serio, vender mi juego Ubisoft. esta parte es horrible, pero es necesaria. Ubisoft, sí, es horrible, porque a veces tenés que pensar mucho en las cosas y en muchas ocasiones vais a terminar arruinándolo más de lo que estáis corrigiendo, Sí, pero es confirmo. necesario. Ubisoft. Ubisoft, sí, pasa en todo cuando estoy programando. Buscáis arreglar algo y te pitéis tres cosas de paso más. Y la otra cuestión era simplemente cambiar de un 1 a un 2 y cambiaste de un 1 a un 100. Sí, entonces, cabro, cuidado con estas partes, que es horrible. Y Recomen- terminamos. recomendación con la parte de los bugs. Cuando creen una mecánica, pruébenla demasiado. Pruébenla chocándose con puertas, chocándose con paredes. Por ejemplo, si hacen una mecánica de rodar, y un personaje roda como en Dark Souls, chóquense con paredes, puertas, con todo lo que se puedan chocar, chóquense, antes de seguir con la otra mecánica. Oye, cacha, al Rodrigo le pasó lo mismo que a ti que el año pasado con el Dark Souls, con las puertas. ¿Por qué? Hacer un sistema de puertas y llegué a un punto donde la puerta se ve. A ti también se te cierra Sí, la sí, puerta. sí me pasó. Sí, De me repente se hunde acuerdo. solo en la tierra. Oh, ese es muy bueno. Me acuerdo. O cuando estaba con la espada bugueada y pegaba un espadazo y salía volando 500 metros. Sí, me acuerdo también. Oh, la buena nostálgica. Está bien. Ya que tenemos el producto listo, nada más que hacer. Si van a sacar DLC, háganlo, pero eso ya es aparte y no estamos enfocados tampoco a nivel empresarial. Y de hecho, los cabros confirman que la PPT está súper rusheada. Sí. Iba a incluir de primero DLCs y cosas post salida, pero como que me vi súper atareado con el tiempo y al final tuve que retirarlo, pero puedo hablarlo después de la conclusión, así que tranquilo. Sí. O sea, el tema de los bugs es un tema chistoso. Se pasa bien cuando se encuentran, pero el momento de tener que sacarlo, ya ese es otro tema. Ahí no es chistoso, Ahí se ahí quita pierde todo lo la gracia. gracioso. ¿O te acuerdas el Moon Jump de mi juego? Ah, verdad. Apretar y espacio ¿O infinitamente, volar hasta el infinito, no caía nunca. te acuerdas cuando una vez nos pusimos a ver cuánto se demoraba en bajar? Fueron 3 minutos. Se pasó Oh, bien en el CID mientras éramos libres y podíamos estar sí, ahí. cuando podíamos salir a la calle, cuando conocía la luz del sol. Lo peor es que esa cuestión va a ser como 1000 veces más complicado que un centro de contagio. Son 2x2. Sí. Sí, si ahí caía uno, caían todos al tiro. ¿Tipo? Ya, la conclusión y después seguimos. Ya. Dale. En conclusión, un juego que esté bien planificado va a resultar bien si el proyecto no es tan grande. Igual los métodos que dimos no son de norma, tienen que ser así. Ustedes pueden improvisar realmente como quieran, pero tengan en base generar consejos que les den y las entrevistas que le hagan a algún desarrollador
En este caso tuve en cuenta la documentación que se filtró del Crash, tuve en cuenta los videos del tío Ginchu y del tío Alba. Entonces, en base de eso, llegamos a esta metodología de trabajo, pero ustedes pueden modificarla como quieran, pueden improvisarla, realmente es cosa suya. Pero si les acomoda, no... Ahí, eso, esa sería la conclusión.